Vengo a hablar sobre la paz resultante de la guerra, sobre la paz que no es apaciguamiento, sino genuina conquista de la esperanza. Y cuando esa conquista se edifica sobre un propósito mancomunado de recuperar para el pueblo la justicia, la libertad y sobre todo la dignidad. La paz es paradigma de la política. Su lucha de vida fue la defensa de la persona, de la dignidad de la persona. Sin duda alguna, si yo pienso en la defensa de los derechos humanos, un referente obligado es Pedro Níquel. Bueno, Pedro Níquel fue uno de los juristas venezolanos más destacados, si no el más destacado, en el derecho internacional de los derechos humanos. Hizo muchísimo trabajo internacional que era muy reconocido, una figura muy importante de referencia. Era un ser muy humano, muy cariñoso. Pedro era un hombre de una inteligencia sobresaliente. Era un sabio del derecho, pero no solo sabía de derecho, y su cultura general de historia, de filosofía. Esa combinación de cosas y con la inteligencia lo ayudaba a buscar soluciones a problemas que eventualmente no se veían, ¿no? Una persona muy consistente a nivel jurídico, pero a nivel humano también era una persona muy sólida y consistente. Era un hombre que no se quedaba tranquilo, no se conformaba. Era un hombre que creaba las condiciones para cambiar la realidad. El propio Pedro Níquel fue un hombre de bien, de buena voluntad, un hombre de paz, un hombre de los derechos humanos. Si algo tenía Pedro era su humanidad, su sensibilidad contra las injusticias. Y también su especial manera de comprender a los seres humanos. Fue asesor jurídico ad hoc del secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, para las negociaciones de paz del conflicto armado en El Salvador. Y eso había dejado convencido a Níquel que la negociación política es la mejor alternativa frente a los conflictos armados. Se movió muy fuertemente para crear espacios de encuentro, de reconocimiento y de respeto, y era un hombre que proponía fundamentalmente el diálogo y la negociación. Negociar antes de que tuviésemos mayor violencia, ¿no? Interactuar con los actores de la guerra para conseguir que se conviertan en los actores de la paz. Siempre fue un apasionado del tema de la democracia, de los derechos humanos, y le dolía mucho a su país, ¿no? Hasta su último aliento, su mayor preocupación era cómo rescatar la democracia en Venezuela. No hacía cálculos políticos, para él la dignidad de la persona era lo primero, el tema de la democracia y de la institucionalidad era muy importante. Él fue una voz de aliento, pero también una persona con unos criterios muy claros, muy contundentes a la hora de entender nuestra realidad. Era un hombre capaz de comprender, pero también muy firme en la exigencia. Tuvo unas dimensiones en sociedad civil, en el movimiento de derechos humanos, en Provea, en COFAVI. Creo que todas las organizaciones de derechos humanos de una manera tuvieron una relación con el doctor Níquel. Siendo una persona de tanto talento, con casos a nivel privado tan importantes, tomarse el tiempo y la dedicación para trabajar en derechos humanos a mí me parecía que era un gran mérito, porque no tenía ninguna necesidad de eso. Lo hacía realmente por vocación. Se comportaba como un defensor más de derechos humanos. Pero nunca se ubicó por encima de los demás. O sea, fue una persona que siempre estuvo al mismo nivel. En lo único que era diferente era en su grandísimo talento. Siempre abogó porque los defensores de derechos humanos, las defensoras de derechos humanos, tuviésemos una proyección internacional, ¿no? Bueno, muchas enseñanzas. Solidario, brillante, amigo, sensible, no sé, son muchas cosas.
Él tenía además esa intuición y sabía de alguna manera cuando uno necesitaba de él o necesitaba un consejo o necesitaba algo, porque de la nada aparecía. Y la verdad es que ese consejo hoy en día me hace una falta terrible. Niken deja el listón muy alto para los defensores de derechos humanos. Porque Pedro no era un hombre solo de reflexión, era un hombre que llevaba esas ideas a la realidad, que las empujaba. Yo creo que el legado que deja es el de creo que el de la paz, para ponerlo en una sola palabra, la paz y el respeto por el ser humano, ¿no? Que es posible cambiar la realidad de la vida confiando en el otro. Y aunque no esté físicamente con nosotros, seguirá su legado. Pedro deja un legado impresionante que todavía no estamos conscientes del alcance que tiene y que tendrá. Era un hombre que disfrutaba mucho la vida. Pedro vivía. Y para mí Pedro Niken fue un regalo de Dios. Un ejemplo de ciudadanía. Era un maestro. Yo creo que Pedro era un maestro. Un abridor de caminos. Un hombre inolvidable. Un constructor de ideas. Pedro Niken fue un hombre de paz. Y para la paz. Un defensor irrepetible, y creo que eso era. Un defensor irrepetible.